bueno, en la sesión del día de hoy, entrando en materia, vamos a ver casos muy interesantes. Algunos casos son casos reales, algunos se han modificado un poco, incluso de ustedes mismos que nos han mandado, que nos han solicitado ayuda. ¿Para qué? Para que en conjunto el objetivo es que hagamos una mesa de discusión, tanto ustedes como nosotros podamos discutir y enriquecer cada uno de estos casos. Les voy a compartir mi pantalla, por favor, y a partir de estos casos, pues va a dar pie a muchos temas que van a surgir seguramente respecto a dudas, respecto a patologías, respecto a problemas de adaptación. Entonces, primero agradecerles a todos los que se conectan y evidentemente mi equipo de capacitación para estar aquí y poder enriquecer esta actividad. Entonces vamos a compartir la pantalla y me dicen por favor si ya la pueden ver. Muy bien. Pueden ver ya mi pantalla, ¿verdad? Janet. Sí, perfecto. Pues vamos con el primer caso. Vamos a leerlo, vamos a ver ciertos detalles y vamos a mostrar los estudios que se han realizado. Este es un caso de una paciente femenino de 33 años. Es una maestra de preescolar, casada, con 2 hijos, tiene antecedentes familiares donde refiere que su madre tiene pérdida auditiva y además también su madre tiene diabetes e hipertensión. Lo demás de interrogatorio no tiene relevancia para el padecimiento actual. Actualmente niega otorrea, niega otorragia, uso de medicamentos ototóxicos, hospitalizaciones recientes y también toxicomanías negadas, es decir, no toma, no utiliza drogas. Actualmente, el diagnóstico con el que viene no es el motivo de consulta, pero ya es un diagnóstico con el que está tratada, que es trastorno depresivo mayor. Está en control con psiquiatría, también en terapia psicológica, y esto es desde hace un año, coincidentemente o no, es a partir de la pandemia. Refiere episodios de ansiedad en fechas recientes, posterior a un episodio que tuvo de vértigo intenso. Este episodio de vértigo lo refiere que sucede mientras dormía. Tratada por médico familiar con 3 medicamentos, difenidol, complejo B y sinaricina, y además refiere que hay recurrencia del cuadro de vértigo a pesar de que está con tratamiento. Aproximadamente llevaba unas 2 semanas con este tratamiento y tuvo en la última semana otro episodio más de vértigo. Refiere insomnio, situaciones estresantes en el trabajo y además un acúfeno que se acaba de instaurar, sobre todo el oído derecho. Y además refiere dificultad para entender conversaciones en ciertos ambientes. Aún no identifica mucho esto porque realmente le preocupa más como la cuestión del vértigo, pero ha empezado a identificar estas circunstancias. A la exploración física se realiza otoscopía, no hay ninguna alteración, otoscopía normal, membrana normal, conducto normal. La audiometría tonal la van a ver a continuación, es una hipoacusia leve, bilateral, y solo audiometría es al 100% su máxima discriminación en 60 decibeles. Antes de pasar a los estudios, quisiera saber, compañeros, si tienen alguna pregunta, alguna duda o algo que les llame la atención de este caso. Pues, Annette, a mí me llama la atención. Bueno, tengo una pregunta como médico. ¿Alguno de estos medicamentos que está, con la que se trata por el médico familiar es ototóxico? ¿Sí o no? Pues no está dentro de los medicamentos más frecuentes y por el tiempo que yo supongo no sería como un caso de ototoxicidad, o a menos que se valorara por el tiempo que creo que son 2 semanas lo que lleva. No sé, Marta, ¿qué piensas? No, no, incluso estos medicamentos se dan frecuentemente en episodios de vértigo, también en acúfeno, entonces no. De hecho, se dio para tratar de compensar esto. Ok. Y la otra pregunta que tendría para el paciente es ¿cuándo fue la última vez que tuvo consulta con un médico general o su médico familiar para pruebas de azúcar para ver si es diabética o prediabética y si tiene problemas cardiovasculares? No sé si, porque como está notado aquí, su madre tiene pérdida auditiva, diabetes y hipertensión y puede ser algo también genético. Entonces, creo que parte del trabajo que debemos de hacer antes de colocar audífonos es entender cuál es el estado de salud para así poder también abordar esos casos o esos
posibles problemas que pudiese tener, para disminuir tal vez el riesgo para que la pérdida auditiva siga disminuyendo. Y la otra cosa que me llamó la atención, Ned, y esto lo hablamos ayer con Aida, que tiene un acúfeno, un tinnitus monoaural de un solo lado, lo cual yo recuerdo haber trabajando en hospitales en Estados Unidos. Cuando hay acúfeno de un solo lado, referimos al otorrino, al especialista, inmediatamente. Entonces, no sé si este paciente ya fue referido o no para revisar posible problema o posible schwannoma o algo más. Okay. Sí, con la información con la que llegó, realmente por la edad, creo que no, o sea, no la única consulta a la que acudió fue con el médico familiar, pero no para cuestiones metabólicas, o sea, no para otros estudios, específicamente fue para tratar su vértigo. Hasta ahí fue la información que tenemos. Y respecto a ver a un otorrino, no. O sea, su primer contacto antes de llegar con nosotros fue con médico familiar que le dio este tratamiento para el vértigo. Pues yo sí, si fuera mi paciente, sí referiría al otólogo o el otorrino para una verificación. No sé, Aida, si pudiste verificar si en Colombia se refiere a otro especialista antes de seguir con el tratamiento. Sí, estuve hablando con personas que trabajan en acúfenos acá en Colombia y evidentemente lo que me reportaban era que cuando el paciente tiene pérdida auditiva, generalmente el acúfeno es bilateral, pero que en los casos de acúfeno unilateral, donde no hay pérdida auditiva, que pues eso sí requiere pues un estudio como de un equipo interdisciplinario para poder determinar pues cuál es la causa de ese acúfeno, porque puede ser una causa muscular, una causa de articulación temporomandibular, puede ser una causa sistémica. Entonces hay que mirar a ver qué puede estar ocasionando ese acúfeno cuando no hay pérdida auditiva. Sin embargo, aquí, según reporta la audiometría, dice que es pérdida auditiva bilateral. Miremos a ver si es una pérdida simétrica o asimétrica, que eso también le puede llamar a uno la atención frente a una posibilidad de un problema retrococlear. Marta, Eso pues, en México, ¿tienen algún protocolo sobre acúfeno de un solo lado? Sí, es todo un proceso. Bueno, sí, me parece que estaba en las primeras preguntas de la siguiente diapositiva, pero pues sí, este caso necesita una valoración audiológica completa, que aquí ya tiene parte de ella porque tiene el interrogatorio, ya sabemos todos sus antecedentes, no hay alguno de importancia que nos haga pensar en algo malo. Después tenemos que hacer toda la batería de estudios audiológicos mínimo, que ahorita se hizo una audiometría, vía aérea, vía ósea, se hizo logoaudiometría, los umbrales de molestia. Después de esto, pues se recomienda hacer una impedanciometría, saber cómo está el oído medio y saber cómo están los reflejos estapediales. Y después de eso, pues empieza, depende de los resultados del interrogatorio exhaustivo, pues ya nos vamos guiando, no hay así como una receta, ¿no? Sino que cada paciente nos va guiando. Y en este caso, bueno, sí decía Ida correctamente, no tendremos que buscar si hay asimetría. Muchas veces los pacientes sienten el acúfeno en un solo lado, pero ya preguntando tal vez dicen, no, bueno, es que también es un poco en el otro, o a veces no sé en cuál, a veces es de un lado, a veces del otro, o a veces no me doy cuenta porque es en la cabeza. Entonces hay que ahondar más en estos síntomas y saber exactamente cómo lo tiene, pero para empezar, desde este momento, pues vemos que hay una pérdida auditiva superficial y se ve que es sensorial. Entonces, aunque la logoaudiometría no está tan mal, pero pues aquí hay una hipoacusia sensorial y basta con eso para referir el acúfeno, pero hay que seguir evaluando, ¿no? A mí me llama la atención algo de esta audiometría.
Y es, Marta dice que es una hipoacusia sensorial, estoy completamente de acuerdo, pero si miramos en el lado derecho, tenemos unas frecuencias de 250 y 500 que están presentando un gap importante, sobre todo en 250, pero están sin enmascarar. Entonces, no sabríamos si efectivamente esto es una hipoacusia que está mostrando algún componente conductivo en estas frecuencias o si la falta de enmascaramiento está haciendo que esto se pegue la vía ósea a la vía aérea, porque para mí esa vía ósea debe estar enmascarada. Sí, y además, bueno, también se complementa esto con la timpanometría, que nos da ya un diagnóstico más preciso. Entonces, sí, aquí se ve que no se enmascaró, tal vez no se hizo correctamente o sí, no sabemos si solo sean los signos que utilizaron o no, pero para eso se requiere toda la evaluación. Y primero, pues descartar un problema de oído medio, porque aquí estamos viendo que las frecuencias graves están ligeramente más bajas y esto puede ser simplemente un problema de oído medio, pero no sabemos si se hizo correctamente la vía ósea. ¿Y en qué problemas, Marta, podríamos pensar de los más comunes por el perfil de la paciente en algún problema de oído medio? Por el ¿En qué perfil del pensarías oído tú? medio es simplemente o sea, no tiene datos, ¿no? Nos dijiste que no hay otorreas, no ha habido nada, No. pero puede que haya alguna disfunción tubaria, simplemente una disfunción tubaria nos puede dar estos datos. Bueno, no están los antecedentes, si padece alergias o si viajó, no sabemos si se le tapan los oídos frecuentemente, pero una disfunción tubaria nos podría dar algo parecido. Está muy joven. Es una mujer de Ajá, 33 años, puede joven, tener una autoesclerosis autoesclerosis. incipiente, que Sí, también puede empezar con este tipo de gaps, si es real la vía ósea del lado exactamente. derecho. Ujú. Entonces también se podría pensar en eso. Por eso lo que estoy completamente de acuerdo con Marta en que es importante el resultado de la imitancia acústica o de la impedanciometría para ver cómo están los reflejos ipsilaterales. Sabemos que los reflejos ipsilaterales con gaps muy pequeños tienden a desaparecer. Entonces, y si es una autoesclerosis, tenemos ausencia de los reflejos ipsi contra ese lado. Entonces, sí, la impedanciometría nos aclararía mucho ese gap que estamos teniendo ahí, que no está muy claro a nivel de la evaluación. Sí, Estoy de acuerdo. exacto. Y bueno, lo principal sería así, o buscar una disfunción tubaria o también descartar la autoesclerosis, porque así como dice Aida, a veces empieza así, a veces empiezan solo con zumbido, a veces debutan con un vértigo y a veces acúfeno o a veces sienten oído tapado. Es muy vago los síntomas, no son muy específicos, pero tiene la edad y es mujer. Entonces habría que checar esos dos diagnósticos principalmente. Ok. Abrimos entonces, ya un poco empezamos con esa discusión, pero a partir de 4 preguntas que ya un poco las hemos respondido. Respecto al abordaje, entonces ya nos queda claro que sería evaluar justamente la vía ósea que esté enmascarada, que creo es un punto importante que comenta Ida, realizar evaluación de oído medio. ¿Se les ocurriría algún otro estudio o algún otro tipo de referencia, aparte de lo que comenta yo, también con otólogo u otorrino? ¿Me puedes regresar 2 diapositivas? Claro. También se me hace importante entender que esta mujer de 33 años de edad vive una vida súper ansiosa, ¿no? Que no puede dormir, que tiene situaciones estresantes en el trabajo, que tiene acúfeno y con estos episodios de ansiedad, pues está siendo tratado por un psiquiatra. Y psicología, sin embargo, parece que no está dando resultado tampoco. No sé si solamente es medicamento, pero también, pues no sé si también abordar estilo de vida, que es ir a la raíz de lo que está pasando con esta persona en cuanto, y sé que no es nuestro trabajo, pero sí trabajar con un especialista que nos pueda, con la que podamos tener una conversación y hablar sobre este paciente y ver cómo podemos mejorar su calidad de vida, porque parece que eso también es uno de los factores por la cual está teniendo estos episodios de mareo o tal vez vértigo. También por el acúfeno que está teniendo, ¿no? Entonces hay muchas cosas aquí y creo que este caso es muy, muy bueno porque aquí podemos ver que aunque tiene una pérdida auditiva leve y muchas personas tal vez simplemente la hacen la audiometría,
le colocan los audífonos y listo, ¿no? Ya está escuchando mejor, pero no se trata de eso, ¿no? Se trata de mejorar la calidad de vida del paciente y en hoy en día es muy diferente el trabajo que hacemos porque vemos la salud en general del paciente y es por eso que debemos de trabajar con geriatras, con psicólogos y psiquiatras y nutricionistas y otólogos, otorrinos, tener una red de profesionales con las que debemos de trabajar para hablar sobre el caso entero y hacer nuestra parte en cuanto a el problema tal vez de vértigo o de mareos que esté teniendo, la pérdida auditiva y el tinnitus que está percibiendo. Entonces, quería mencionar eso porque es una cosa general que debemos, o la salud general que debemos de abordar junto con otros profesionales. No sé si estás de acuerdo, Cari, con eso. Pues totalmente, yo como audioprotesista, justamente hay que integrar un equipo y si hacemos mucho hincapié en esto, trabajar con médicos, con audiólogos y no quedarnos ahí. Ahorita vimos un estudio clínico con muchos antecedentes, el que presentamos ahorita, pero no quedarnos ahí, sino indagar más, así como lo comentaba Marta, con todos los estudios consecuentes, no irnos así, adaptar en este momento, sino antes de tomar la decisión de adaptar a algún paciente, hay que revisar todo el antecedente, hay que sacar los estudios apropiados y justamente trabajar integralmente con médicos especialistas. Así es. Una cosa que Sí, yo haría adicional a este abordaje es el tema del vértigo a través de un audiólogo, porque las maniobras que hacen ellos para manejar estos problemas de vértigo, lo que he visto es que son mucho más efectivas que cualquier medicación y a la paciente todavía no se le ha brindado como esa asesoría con relación al manejo de su vértigo a través de una terapia. Sí, claro, y obviamente requiere la valoración completa que les comentaba. Bueno, la obvié, pero dentro de esto, cuando refieren vértigo, tenemos que checar también la parte del vértigo y si se puede tratarlo al momento o pedir más estudios ya encaminados al vértigo. Y también esto que menciona Joe también es súper importante, porque pues sí está comprobado que, sobre todo que la depresión, el trastorno depresivo mayor, cuando están sin tratamiento, cuando se sienten peor, tienen estos síntomas y empeoran el acúfeno y si no lo tenían puede que llegue, como en este caso. O sea, sí, aquí más que nada pienso que la depresión empeora los síntomas. Pero pues sí, la hipoacusia, eso sí nos hace evaluar también toda la otra parte, pero sí debemos saber que un trastorno depresivo empeora el cuadro y también, además de que empeora el acúfeno, también se relaciona mucho con el vértigo y sí hay muchos casos, tal vez no es pero hay muchos casos de que tienen una crisis de vértigo que les genera mucha ansiedad. Y entonces a partir de ello tal vez empieza un cuadro de ansiedad bien importante. Entonces todo se relaciona y tenemos que estar conscientes de que no se ve solamente el oído, sino que hay que checar todo y derivar a donde sepamos que es necesario, como aquí pues ya está controlado con psiquiatra y psicólogo en esa parte. Respecto a esto, Sandra también nos comenta ahí que es necesario completar la historia del vértigo y realizar valoración, ¿no? Que es algo que, sí, claro, que estamos de acuerdo, que falta información evidentemente del caso, es con lo más que pudimos recabar. Y una de las cosas que también me llamó la atención cuando me lo expusieron fue respecto a que la paciente en ese momento le urgía, más que la cuestión de la pérdida auditiva, esta ansiedad o más bien el miedo a que le volviera a dar otro episodio de vértigo. O sea, ella en ese momento no estaba preocupada por si escuchaba o no. En ese momento el motivo de su consulta era no quiero que me vuelva a pasar y eso venía en un círculo que le daba ansiedad y entonces se detonaba toda esta cuestión de los síntomas de depresión mayor, esta cuestión del insomnio. Entonces creo que estaba como en un círculo vicioso muy, muy angustiante. La otra, bueno, Ramón y Gerra en el chat nos dice, ¿creen que se podría tratar de un síndrome de Meniere? Y Alejandra Bejarano, nuestra amiga en Colombia, también dice que también podría ser un Meniere. Entonces, sí, explorar todas esas posibilidades es muy, muy importante. Y no simplemente colocar audífonos y ya está, ¿no? Sino tratar cada síntoma de forma aparte y exclusiva para así llegar a un mejor resultado. Y respecto a ese tema, ¿cómo consideran ahí la parte de la adaptación de audífono? ¿Ustedes le recomendarían
probablemente no sé si en ese momento, pero recomendarían el uso de algún audífono con esta información y con lo que hemos discutido hasta ahora. Pues yo voy en contra de muchas personas que dicen que con esa pérdida auditiva no colocarían audífono, y yo voy contra la corriente porque yo lo que quiero ver es cuál es la mejora que va a tener el paciente inmediatamente. El problema que está teniendo son varios. Si podemos abordar todos estos problemas, y ya estamos hablando simplemente de la pérdida auditiva, si hay un beneficio o no, si hay un beneficio yo diría que sí, como lo es para mí. Ya he dicho 1000 veces que yo uso audífonos y los uso porque, y lo repito un montón de veces, pero porque yo de verdad en ruido no entiendo. Y normalmente para alguien como yo que tiene audición normal dirían que no, pero yo veo el beneficio inmediato. Para mí es muy necesario para disminuir aún más ese estrés en situaciones donde hay ruido de fondo, ¿no? Porque como mencionamos ayer, Aida, todas las pruebas, la mayoría de las personas que hacemos logoaudiometría, lo hacemos en una cabina con silencio, pero eso no es algo real, ¿no? Estamos entendiendo cuál es su entendimiento del habla en silencio, pero la verdad es que vivimos en un mundo muy ruidoso y sabemos que cuando aplicamos pruebas de habla en ruido, podemos encontrarnos con una muy mala discriminación a lo que sería una intensidad aceptable para alguien que tiene audición normal o una pérdida leve. Y encontramos que no, que se necesita aún más energía, más potencia para poder lograr un 100% de entendimiento en ruido. Y entonces, claro que hay otras cosas que debemos de mirar en cuanto al entendimiento de habla en ruido y el procesamiento central, pero su necesidad inmediata es poder tener una conversación en ruido sin tener que esforzarse tanto. Entonces, yo soy proponente de sí, adaptar audífonos si vemos que va a haber una mejora inmediata. Ok, entonces tú sí le harías alguna prueba y ya si siente alguna diferencia se lo adaptarías. Tú, Cari, ¿qué piensas? ¿Le pondrías un aparato o no? Sí, definitivamente sí. Si ya el médico especialista ya vio, ya tenemos los estudios, sí recomendaría un aparato. A veces nos dejamos llevar mucho por este tipo de audiometrías de no, es muy superficial o leve, pero es muy importante la adaptación en este caso, nos puede ayudar mucho. Le realizaría las pruebas, por supuesto. El estilo del audífono, pues un estilo del audífono cómodo para pérdidas leves, tal vez podemos hablar de un RIC. Sabemos que necesita en este caso ventilación para darle una mejor acústica, sonidos naturales. Entonces, con todas esas herramientas de las que hemos hablado durante más de un año, yo creo que le podemos hacer una excelente adaptación a este paciente. Ok, pues La doctora, Aida, perdón, antes de que conteste ahí, la doctora Marcela Escobar, especialista en tinnitus, está de acuerdo conmigo, dice además porque le ayudará para el tinnitus. Entonces, muy bien, gracias Marcela por el comentario. Aida, perdón, te interrumpí. Sí, yo lo comentábamos ayer, como dijiste, la logoaudiometría convencional es una prueba diagnóstica, no es una prueba para pronóstico de audífonos, y nosotros partimos de esa logoaudiometría en general para dar un pronóstico de audífonos, y estoy completamente de acuerdo contigo en que podemos tener una discriminación del 100% en una condición irreal en la vida diaria del paciente, y que eso se puede traducir en cualquier porcentaje de discriminación en su vida diaria que no tenemos cuantificado si no hacemos una prueba de discriminación con ruido. Yo también pondría audífonos en este momento de la vida, y quiero decir por qué lo haría. Desde la pandemia y desde que llegaron los Livio Edge a Colombia, he tenido un par de audífonos de estos, creo que también lo he comentado un par de veces, y me he vuelto supremamente dependiente de ellos. Mi vida auditiva ha cambiado drásticamente. No quiero vivir sin ellos. Todo el tiempo que estoy en reuniones estoy conectada a través de mis audífonos. La nitidez del sonido es increíble. Yo no tengo pérdida auditiva, es más, tengo unos umbrales auditivos bastante buenos, pero también tengo dificultades de discriminar en ruido.
Entonces, si esto va a ser algo que a la persona le va a generar mayores oportunidades para poder estar tranquila en ese tipo de ambientes, y como Marcela lo dice, eso le ayuda también a manejar el tinnitus, lo haría teniendo en cuenta todas las consideraciones que Karina ahorita nos comentó. El tipo de audífono, estoy de acuerdo que sea un audífono RIC, seguramente va a ser con una oliva abierta, un receptor 40 porque 2000 está en unos niveles casi normales, entonces sí lo haría. Ok, gracias. ¿Y tú, Marta, qué piensas? Voy yo. Yo no, yo esperaría. En la primera cita no lo haría. Yo en la primera cita tendría que hacer toda la evaluación de todo, ¿no? O sea, yo partiendo que viene sin diagnóstico, ¿no? Entonces tendría que checar si esto es un problema de oído medio, hacer bien la vía ósea primero, hacer toda la impedanciometría, checar, sí, descartar tal vez otoesclerosis en etapas iniciales, problema de oído medio, Menier descontrolado, etcétera, porque sobre todo cualquiera de estos tres pueden, bueno, no estos tres, la autoesclerosis tal vez sí podría adaptar ya al momento, pero en cuanto tengo el diagnóstico, ¿no? Tal vez aparte de estos estudios que hace un rato dijiste, ¿qué más? Probablemente pediría una tomografía. Sobre todo porque están aquí afectadas más las frecuencias del oído medio. Entonces, no en la primera cita, pero tal vez en una segunda, ya que tengo más datos, entonces ya puedo saber si esto es conductivo o sensorial, si se quita después de algún tratamiento para disfunción tubaria o después de algún tratamiento pensando que es un Menier. Y entonces ya que, o sea, al menos tener 2 estudios, porque en Menier pues no hay estabilidad de la audición, ¿no? Esto fluctúa. Para adaptar en Menier, en caso de que fuera, pues tendría que tener unas 2 o 3 audiometrías estables. Entonces yo sí, en la primera no lo haría. Sí, yo creo que Yo, nadie de sí. nosotros se adaptaría en la primera. Y como bien dice Fanny, Munevar, nuestra amiga en Perú, bueno, en Colombia, dice, después de definir diagnóstico y con tan discriminación tan baja, adaptaría audífonos. Pero después de definir el diagnóstico, claro. Ha habido casos donde yo he prestado un par de audífonos para que mediante el tiempo que estamos definiendo el diagnóstico, tenga esa ayuda, porque a veces me lo piden, ¿no? Oye, es que no escucho bien y ya sé que tienen que hacer todos esos estudios, pero es que yo no escucho bien en este momento y me cansa, ¿no? Me estresa. Entonces ha habido con ciertos pacientes donde sí he prestado un par de audífonos no vendidos, prestados, ajustados para la pérdida auditiva en ese momento, hablando con la persona, diciéndole que esto no es algo permanente, sino es algo que le va a ayudar. Entonces, bueno, este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué otras preguntas había, Ned? Prácticamente ya la respondimos. La siguiente era qué otras recomendaciones daríamos a la paciente al padecimiento o teniendo como consideraciones generales. Yo en lo general también hablo con mis pacientes sobre sus rutinas diarias, ¿no? En cuanto a su dieta, al ejercicio que está haciendo diario, si hacen meditación. Yo abordo todas estas cosas porque creo que es importante que las personas entiendan que la audición no solamente afecta el cerebro, pero nuestra salud en general afecta nuestra audición y afecta otras cosas como los mareos y también el tinnitus. Entonces, yo lo abordo de una forma muy general y es algo que los pacientes aprecian porque aprenden que hay ciertas costumbres que son muy nocivas, muy malas para el sistema auditivo, como es el alcohol, como es fumar, como es el estrés, el ocio y otras cosas más que van a afectar su audición. Ayer también comentábamos de pronto en este caso que es una pérdida tan leve el uso de pronto para la persona de un micrófono de mesa, ¿no? Que también podría ser una ayuda en situaciones difíciles de comunicación y no necesariamente tendría que tener audífonos, sino podría usarlo con los auriculares. Estoy de acuerdo, sí. Creo que entonces, en resumen, integrando para pasar al siguiente caso, tendríamos que hacer más estudios de evaluación, tendríamos que interrogar más respecto a la historia clínica del vértigo,
podríamos evaluar colocar un audífono, no en el momento de la consulta, pero ponerlo sobre la mesa para que se adapte posteriormente y también que se evalúe a través de otros estudios una tomografía, evaluar también el origen del acúfeno y evidentemente que esto sea una atención multidisciplinaria, en donde está psiquiatría, psicología, evidentemente hay que evaluar si otoneurólogo también entra, audiólogo. Entonces no sé si alguna otra conclusión quieren de este caso, aparte de este resumen que acabo de realizar. Yo creo que pasamos a la que sigue, porque si no se Siguiente. nos acaba el Listo. tiempo. Siguiente caso es un paciente femenino igual de 49 años de edad con diagnóstico de otoesclerosis. Desde hace 15 años tiene este diagnóstico y utiliza auxiliares auditivos desde hace 19 años. Inició utilizando amplificadores y fue migrando y actualmente utiliza un par de MuseIQ y 1600 intracanales en ambos oídos. Acude a revisión porque refiere que ya no escucha bien con estos audífonos, con MuseIQ, a pesar de subir mucho el volumen, y cuando sube el máximo volumen dice que escucha distorsionado. A la exploración física, en el oído derecho encontramos un conducto externo hiperémico, membrana opaca y no había más alteraciones. Del oído izquierdo todo normal. La audiometría y la logoaudiometría se los muestro en el siguiente apartado. Entonces abro la primera pregunta respecto al caso. Si ya tiene el diagnóstico de otoesclerosis y con adaptación, ¿qué pensarían respecto, por ejemplo, al estadio en el que se encuentra en su patología de otoesclerosis? A mí me gustaría saber cuándo le adaptaron los audífonos MuseIQ. Si fue hace meses o si fue hace años, cuál es la potencia de esos audífonos, porque eso va a ser importante entender si los audífonos, esos creo que son ITCs, le están alcanzando umbrales, que eso va a ser muy difícil, ¿no? Porque tenemos 2000 hercios más o menos en 70 decibeles, pero tenemos componentes conductivos, lo cual requiere de más energía para poder alcanzarlos. Entonces, eso sería una de las cosas que yo miraría primero. ¿Cuál es la potencia del audífono que tiene actualmente? Y bueno, no sé, Marta, ¿qué más mirarías tú? Sí, exactamente. Sí, saber cuál es el audífono que usa, cuándo fue la última vez que le hicieron una audiometría que va acorde con esa programación. Tal vez tiene 5 años o desde hace 15 que no le hacen, ¿no? No sé, digo, estoy exagerando, pero pues por eso tiene que hacer frecuentemente audiometrías y recalibraciones, porque esto es muy frecuente. Dicen que ya no escuchan bien, pero la pérdida probablemente ha progresado y ya el auxiliar no tiene la potencia. Además que ya, si ya lleva muchos años, sabemos que el receptor pues va bajando, va perdiendo de cierta manera potencia, y pues estamos también en un límite en que si pusieron un receptor tal vez de 60 decibeles, sea momento de cambiar. Entonces sí es importante lo que comenta Joe. Hay que saber qué es lo que está usando exactamente. Acabas de mencionar algo muy interesante, Marta, que es que dijiste que el receptor del audífono pierde potencia después de tiempo. Es muy cierto. Los receptores que están hechos de metal y por vibrar por tanto tiempo comienzan a perder un poco su forma, poquito, y comienza a perder potencia. Entonces un receptor de 60 decibeles tal vez ya no está generando 60 decibeles de ganancia, está generando tal vez 57, 56, a lo mejor 54, lo cual para ciertas pérdidas auditivas, y especialmente si estás adaptando en el límite, no va a ser suficiente para amplificar la pérdida auditiva. Muy buen punto, Marta. Estoy de acuerdo. Cari y Aida, ¿qué piensan del caso? Creo que este tipo de casos, como comentaba Marta, son muy frecuentes. Aquí lo importante es que también el paciente sea consciente de que guarde todos estos estudios, las audiometrías previas, para tener un punto de referencia y como comentaban, justamente ir calibrando el audífono y si es necesario, incrementar la potencia del audífono también. Y obviamente hacer las recomendaciones adecuadas de en un futuro, no tan lejano, estar monitoreando su audición por si necesita hacer un ajuste anterior. Alguna vez me tocó ver a un paciente de Marta, junto con ella, tenía este problema y sí, incluso se le recomendaron accesorios adicionales para todavía mejorar la discriminación y sí recalibrar los audífonos. Entonces sí es importante llevar todo
todo el seguimiento de sus estudios. Y hablando de discriminación, les muestro la logoaudiometría de esta paciente, también del oído derecho y del oído izquierdo. Todos Entonces, vemos la misma cara cuando la vemos. entonces digo, más potencia no va a ser más claridad. De hecho, aquí ya vemos exactamente qué es lo que pudiese estar pasando. Es que le sube al volumen, tal vez tiene la potencia adecuada, pero su sistema auditivo no permite más discriminación a mayor intensidad. Entonces vemos que aquí en el lado derecho, su máxima discriminación es a 50% a 90 decibeles y le sube un poquito más y ya tenemos una regresión fonémica, es decir, que comienza a discriminar menos, y lo mismo pasa del lado izquierdo a 90 decibeles, la aumentamos un poco más, pierde discriminación. Entonces, evaluar el audífono en cuanto a su potencia para poder alcanzar su máxima discriminación sin sobreamplificar, sin usar más potencia de lo necesario. Las logos nos muestran esto. Si no están acostumbradas a hacer logos, especialmente audioprotecistas tal vez que no están acostumbrados a tomar o hacer una logodiometría. Esta es la razón por la cual es muy importante, porque nos permite saber si o nos permite entender que a mayor potencia no es necesariamente mayor claridad. Era algo que quería comentar exactamente porque fíjense cómo el caso, apenas nos mostraron la logoaudiometría, cambió. Todos estábamos hablando de potencia, seguramente necesita más, seguramente está en el límite, y cuando vemos la logoaudiometría decimos esperemos un momentico y evaluamos cosas diferentes. Y a veces en Colombia también sucede que nos vamos a la adaptación de audífonos con solo la audiometría. Entonces es muy importante tener la logoaudiometría, y vuelvo y repito, si es una logoaudiometría en ruido, todavía más enriquecedora para el pronóstico de ese paciente con su adaptación. Claro, sobre todo porque la paciente, una de las quejas es que distorsiona, o sea, que sube el volumen y que distorsiona, ¿no? Entonces creo que ahí justamente, como bien dicen, si pusiéramos todavía una mayor potencia pensando que esa es la solución, complicaríamos creo que todavía más el caso, ¿no? Y creo, como dice Cari, es un caso como muy común en donde a veces nos dicen, tenemos esta audiometría, ¿qué potencia le pongo? Pero no tenemos el contexto, ¿no? Pensamos que a lo mejor con una recomendación audioprotésica ya se va a solucionar, cuando realmente se requiere un mayor contexto de esto, y ese es un claro ejemplo, ¿no? Como bien lo comentan, de evaluar a través de una logoaudiometría. Y bueno, respecto, adelante. Aparte de eso, esta logometría es en silencio, ¿ok? Su logo en ruido va a ser 0. Estoy casi seguro que su logo en ruido va a ser 0. Entonces, los ajustes que hacemos en los audífonos, nosotros la mayoría nos basamos en silencio, ¿no? Entonces, bueno, estamos llegando a cierto nivel de comprensión en la logo, voy a hacer los ajustes mínimos necesarios para determinar si o jugar con lo que es el rango dinámico, etcétera, como nos mencionan aquí en el chat. Pero recuerden que esto es en silencio. Entonces, en ruido, que es donde está nuestro desempeño casi todo el tiempo, va a ser muy, muy baja la discriminación, la cual ahora tienes que pensar cómo le voy a ayudar a este paciente a tener su máxima discriminación, y es a través de un accesorio inalámbrico. Ahí es obligatorio tener un micrófono remoto o un micrófono de mesa para este paciente, porque si no, olviden ajustes en el software. Eso no le va a ayudar a poder discriminar mejor. Va a ser queja tras queja tras queja, y lo vas a tener ahí una y otra vez cuando realmente no le vas a poder ayudar a través del mínimo ajuste. Tiene que ser una adaptación completa que incluye un accesorio. Y yo también pensaría en este caso, perdón. Adelante. Yo también pensaría en este caso la posibilidad de un sistema bicross. Okay. Exploraría esa opción para la paciente. Claro. Eso puede ser una mejora que pudiese tener. ¿Puedes regresar a la audiometría? Sí, claro. Perdón. Bueno, entonces aquí tenemos la logo. Bueno, la logo va a ser más importante para esto, porque ahí es donde vamos a determinar si un oído es amplificable para entender el habla o no. Y vemos que si usamos un sistema bicross en este caso, tal vez podemos tener un mejor entendimiento, pero de todos modos
70% en silencio no es un buen porcentaje en sí. Yo diría, es un buen porcentaje si fuera 70% en ruido, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? ¿Han tenido experiencia de adaptaciones Bicross en este tipo de perfiles en donde no la adaptación es por cofosis o restos auditivos, sino por mala discriminación? ¿Y qué tan bien les va? Muy bien. ¿Sí? Muy bien, muy Muy bien. bien. Siempre y cuando uno tenga una conversación con el paciente de los beneficios que va a tener con el sistema y tenga un buen manejo de expectativas, muy bien. Okay. Y creo que a veces no lo consideramos, ¿no? A veces pensamos que nada más Bicross es por cofosis o restos auditivos y dejamos un poco de lado que también ayuda justamente a esta parte de la mala discriminación. Entonces creo que es un punto que tocan que es muy, muy importante. Respecto al estadio de la enfermedad, en este caso autoesclerosis, ¿qué pensarían, Marta? Perdón, ¿tienes tu mano levantada, Sí, Marta? no, es para eso, ya la bajé. Okay. Pues sí, obviamente se ha sensorializado, aunque la vía ósea nos diga que es un patrón mixto, bueno, al ver la logo, pues vemos que se ha sensorializado porque hay esta regresión fonémica y entonces, pues se ha afectado importantemente su captación del habla. Al contrario a lo que les dije antes de ver la logo, pues en este caso yo pondría más micrófonos porque es como dijo Karina, lo hemos hecho, tienen muy mala discriminación en estos casos, pero la relación señal-ruido se mejora importantemente con los micrófonos, no requieren potencia y esta persona no requiere, pero nada de potencia, entonces necesitamos micrófono. Necesitamos también hablarle realmente del pronóstico actualmente, que la pérdida está progresando, hablarle que la discriminación es muy mala y en estos casos puede ser que la hipoacusia progrese a profunda, más adelante restos auditivos y tal vez en estos momentos se empiece a hablar también de que tengan que buscar alguna otra técnica de comunicación. Está en buen tiempo. Entonces, micrófonos es buena opción. Ejemplo, lo que tenemos, el transcriptor de voz a texto es una excelente opción. Aquí dicen si sugeriría una valoración para implante coclear, obviamente no, porque es una autoesclerosis. Entonces, se ha osificado todo. Entonces, yo pondría micrófono. Y sí tiene que usar una tecnología adecuada, un volumen adecuado, pero algo que también tenga micrófonos y que pueda apoyarse de la vista. En este caso ya es la vista porque el ruido ya le va a molestar y probablemente conforme avance su padecimiento esto va a empeorar. Claro, claro. Hay una pregunta aquí de Marta Ojeda, ¿por qué ustedes no evalúan 3000 hercios? No está allí en la audiometría, porque este es un caso que vino de fuera, pero nosotros siempre evaluamos todas las frecuencias de toda la pérdida auditiva, todas las interoctavas, 750, 1500, 3000 y 6000, siempre las hacemos. Nunca brincamos ninguna frecuencia. Y la otra cosa que nos pregunta Alejandro Jiménez, ¿cuánto tiempo dura el funcionamiento adecuado de un receptor? Yo diría que un poco más, un año más o menos, y después de eso baja la intensidad que proporciona ese receptor. Sin embargo, no es mucho, no quiero que piensen que baja la mitad de la potencia, no, baja un poco, pero si estás al borde del alcance de esa matriz, puede ser que el paciente sienta que ya no está escuchando del todo bien. Algo que nos ayudaría con eso, Joe, sería el manejo que tenemos en este momento de la evaluación posible a través del audiólogo y del paciente, del receptor, el micrófono y el circuito del audífono con nuestros audífonos Livio. Así es. Podemos monitorear cómo va evolucionando ese receptor. Buen punto, Aida. Entonces tenemos una herramienta que se llama la autoevaluación en todos los audífonos Livio, donde se puede ver el desempeño de cada uno de ellos y cambiarlo cuando esté fallando. Muy bien. Listo. Pues bueno, a modo de conclusión entonces, justamente necesitamos que la paciente sepa el pronóstico respecto a su logodiometría también, tener más herramientas, más recursos. Me llama la atención el recurso que habla Marta acerca de nuevas formas de comunicación y a veces eso no lo tenemos considerado en adultos, ¿no? A veces pensamos que la terapia o para estas cuestiones de comunicación es más como para niños y justamente creo que también la expectativa del límite que va a tener el audífono
cuando se va haciendo mucho más crónico la patología. Entonces, evaluar, evidentemente nos falta información respecto al tiempo de uso de los audífonos, cuánto tiene de ganancia, vemos que el problema principalmente es de distorsión, y ahí ya concluimos de que la solución no es darle más amplificación, sino al contrario, evaluar justamente métodos, como me llama la atención lo que comenta Ida, de un sistema cross o bicross, más que por restos auditivos o cofosis por una mala discriminación. Entonces creo que tenemos un abanico muy concreto de opciones. Listo, pasamos al siguiente caso y último. Este es un paciente masculino de 65 años, es médico militar, ambos padres con antecedentes de pérdida auditiva, que él padece de hipertensión arterial desde hace 7 años y actualmente está controlado con losartán. Refiere disminución auditiva desde hace 3 años en entornos sobre todo ruidosos y con conversaciones de fondo. Desde hace 1 año ha notado una mayor sensibilidad y molestia a ruidos moderados, que de hecho es la razón por la que exponen que fue a consulta, porque ya sentía como mucha molestia en estos entornos, sobre todo en eventos sociales y en lugares al aire libre. Refiere también un acúfeno del oído derecho que dice se intensifica en las noches. Tiene resistencia al uso de audífonos, por eso se tardó tanto tiempo, porque él realmente incluso dice que no necesita escuchar más, sino que le quiten la molestia por cuestión estética. Está dispuesta al uso de un solo audífono, dice, pero si no se nota. La exploración física no tiene alteración en otoscopía. En la timpanometría tenemos una curva A tipo Yerger bilateral y la audiometría se las voy a mostrar a continuación. Esa es su audiometría. Y de ese no tenemos luego audiometría, nada más nos mandaron audiometría. Abro el primer tema de discusión respecto primero a adaptación audioprotésica. ¿Qué pensarían inmediatamente en qué tipo de adaptación audioprotésica para este paciente? ¿Puedes regresar a la primera diapositiva? Sí. Esta. Creo que antes de adaptar los audífonos tenemos que hablar seriamente con este paciente y educarlo en cuanto a la pérdida auditiva y por qué es importante una adaptación bilateral y que se olvide de la parte de estética, ¿no? Que se va a ver el audífono. Lo que tenemos aquí es un riesgo alto de problemas cognitivos, un paciente de 65 años de edad que están en entornos ruidosos, problemas de conversaciones a fondo, un aumento de su esfuerzo para entender el habla en lugares donde hay ruido y pues hablarle de esto, ¿no? Hablarle sobre la posibilidad de una disminución más agresiva de su habilidad cognitiva y bueno, yo he tenido pacientes donde son renuentes a adaptarse a audífonos o solamente quieren uno y después de una buena conversación muy seria con ellos, ya dicen, ¿sabes qué? Sí, adáptame el audífono. Es mucho peor ser mayor de edad y perder el conocimiento, perder la memoria a corto plazo, perder la habilidad de aprender cosas nuevas, a tener un par de simples audífonos que realmente no, que son de todos modos estéticos y que le va a ayudar mucho. Eso es lo que me brinca inmediatamente. Yo antes de pensar en la amplificación, evaluaría un poco más el tema de la hiperacusia que puede estar teniendo. Si vemos los umbrales de inconfort, están a unos niveles que no son los niveles que uno esperaría. Y trataría de hacer una desensibilización antes de abordar al paciente con amplificación. ¿Y están de acuerdo que es una pérdida auditiva causada por ruido, cierto? Tiene todo el perfil, ¿no? El parámetro, sí. Parámetro. O característico únicamente algo degenerativo. Para mí no es una pérdida auditiva, para mí nada son caídas selectivas en 2 o 3 frecuencias y esto también puede ser característico que haya una lesión coclear en la base. Entonces, él es adulto mayor, tiene enfermedades, con tan solo tener estas caídas y no estimularse adecuadamente, más su hipertensión, diabetes, etcétera, como dice Joe, se afecta el estado cognitivo. O sea, aquí sí creo que puede haber un trastorno de procesamiento auditivo porque su discriminación es muy mala a comparación
de su audiometría. Y los Sí, creo- síntomas, la algiacusia o la hiperacusia, el acúfeno, pues también son datos de un trastorno de procesamiento auditivo central. Así es, tiene 80% en 70 decibeles en silencio y muy preocupante esa hiperacusia que lleva. Estoy Este de es un acuerdo que caso difícil por el rango dinámico que tenemos aquí para adaptación. Es muy importante tomar todos esos datos en cuenta para poderle realizar una adaptación adecuada y cómoda. No sobreamplificar. Siempre hacemos mucho hincapié de que siempre adaptamos para hoy, no para mañana ni para pasado. Entonces, todos esos datos hay que tomarlos en cuenta para nuestra programación. en el caso de que el paciente solamente decidiera adaptarse un solo audífono, ¿qué le recomendarían? ¿Le pondrían a un audífono? ¿Preferirían que no? Y si sí de uno, ¿de qué lado le pondrían el audífono en caso de que fuera así? Yo no tengo ningún paciente que usa un solo audífono. Eh, ese paciente no está preparado para uso de amplificación. Esta es mi opinión. Yo siempre adapto bilateral. Yo soy 100% bilateral. No tengo ni un caso, a menos que que tengamos un oído cofótico y en ese caso uso cross o bicross, pero siempre 100% bilateral. El adaptar un audífono en ruido no va a ayudar a que discrimine mejor. Y puede ser un problema más grande para mí como audiólogo en tener este paciente una y otra vez ahí porque tiene la expectativa incorrecta y mala sobre el desempeño de un solo audífono en ruido. Okay. ¿Tú qué piensas, Aida, Cari y Marta, respecto a una adaptación en ese tipo de paciente o en ese perfil específicamente? Yo no adaptaría, Yo tampoco. yo vigilo. Primero tengo que controlar su salud y hacer revisiones, hacer al menos unas 3 por año en este paciente, estar monitoreando su audición y su salud en general. Son solo caídas. Si el acúfeno, después de mejorar su salud, persiste el acúfeno, entonces podemos ya atribuirlo simplemente a esta lesión coclear. Y hay alternativas, ¿no? Que tenemos enmascaradores, una amplificación no, porque le molesta el ruido. Y la mayor parte de frecuencias son normales. Como alguien comentaba aquí, su promedio de tonos audibles está bien, pero su logoaudiometría es muy mala. Entonces, aquí sí yo evaluaría un poco más. Sí es casi seguro que haya un leve trastorno de procesamiento auditivo, pero tendría primero que tratar mejorar su calidad de vida. A veces la presión, la glucosa descontrolada también le puede dar muchos síntomas o empeorar. Entonces, yo lo vigilaría un poco más de tiempo. Pero Sí, a mí, mi punto aquí, no sé, estoy en desacuerdo. ¿Qué pasa en su futuro inmediato? Esta persona tiene problemas de discriminación inmediatas. ¿Lo dejamos así? Y no... No, la razón por la cual yo digo que yo no adaptaría un audífono en este momento es por su hipersensibilidad. Yo primero le Ajá, trabajaría eso para poderle adaptar el con algo de audífono terapia. y eso. después lo haría. No dejaría al paciente sin amplificación porque estoy de acuerdo que ya está teniendo problemas de discriminación. Incluso para mí, vuelvo y repito, la opción del micrófono de mesa como una alternativa para ir ayudando a estos pacientes a desensibilizar este problema de los ruidos, de la molestia que está sintiendo en ambientes de ruido donde no debería sentirla, puede ser una herramienta interesante. Sí, yo también, amplificación no, pero tal vez micrófono sí, micrófono a una intensidad baja que quite ruido y mejore el habla, nada más, pero no amplificación. Muy bien. ¿Recomendarían el uso de algún atenuador? Porque supongo que no nos los dice, pero es médico militar, supongo no se tiene como exposición a un constante o a tiro y tal. ¿Recomendarían el uso de algún atenuador, algún protector acústico? Pues si actualmente se expone aún a ruidos intensos, pues sí, aunque creo que ya es muy grande y tal vez ya esté solo tranquilamente en casa, ¿no? Probablemente, no lo sabemos, pero por la edad podríamos Ujú. suponer que sí. Claro. Me encantan estos casos.
Buena, buena discusión, muy buena ¿Cómo discusión. se nos fue el tiempo de rápido, no? Mucho. Y, miren, y teníamos No, 6 casos teníamos contemplados y de esos originalmente 6, seis, 3. originalmente teníamos 6 casos. Y los comentarios de los participantes muy, muy buenos, ¿no? Hablando sobre micrófonos, haciendo preguntas muy buenas. Este es el punto de todo esto, ¿no? Es no solamente abordar la pérdida auditiva, sino ver qué más podemos hacer para el paciente justo antes de adaptar audífonos, porque a veces no vamos a adaptar audífonos. Yo siempre aprendo de mis compañeros, y bueno, es bueno escuchar todos sus puntos de vista, porque casos son complejos, ¿no? Aquí creo que el punto de ver estos casos clínicos es eso, es que pensemos más allá de la pérdida auditiva, qué más podemos hacer, qué más tiene el paciente que podemos tal vez abordar y llegar a un buen diagnóstico a través de varias herramientas y estudios para así después ver si el paciente es candidato para audífonos o no. Estoy de acuerdo. Y ya para concluir, nada más quisiera exponer alguna de las preguntas que me pareció muy interesante, que nos dicen, ¿ustedes sugerirían un proceso de apoyo terapéutico comunicativo que apunte a estimular procesos cognitivos y de lenguaje que compensen dificultades auditivas y durante ese proceso monitorear sus necesidades de vida diaria? ¿Qué piensan respecto a esta pregunta? Sí, Lo haría. Claro. sí, y si es posible, sí, una evaluación de procesamiento auditivo central, porque ahí ya podemos saber sus deficiencias específicas y entonces dentro de este programa terapéutico se incluye la terapia de las deficiencias en el procesamiento auditivo. Entonces ya es todo se relaciona y al mismo tiempo se vigila para saber si tal vez en 1 o 2 años ya ahora sí requiera el uso de aparatos, ¿no? Pero sí se necesita un programa terapéutico. Claro, todos estamos de acuerdo en que la estimulación auditiva es lo mejor para que los procesos de discriminación no se alteren. Entonces, hay que ayudarle con una buena manera de estimularse auditivamente para que no vaya en detrimento su discriminación. Estoy de acuerdo. Y coincido con Joe que estos casos nos ayudan mucho para enriquecer entre todos, ¿no? Y creo que lo padre, como decimos aquí en México, lo bonito de esto es que de diferentes tipos de vista podemos entre todos aportar. Y eso nos da pie justamente a que generemos más discusión, que haya más casos. Y también a mí me visualiza en este entorno de que cuando lo ves en conjunto, entonces incluso tú sales un poco de tu caja. Y no quiere decir que tú estés mal, sino que puedes aportar más. Y también hago esta invitación a todas las personas que nos ven, que también nos expongan ese tipo de casos cuando ustedes, y no es porque ustedes no lo sepan, pues, sino a lo que voy es que entre más, como decimos aquí en México y creo que en muchas partes del mundo, 10 cabezas, 3 cabezas piensan más que una, ¿no? Y creo que cuando aportamos, a lo mejor como para reforzar algún tipo de terapia que recomendamos, el tipo de audífono, y yo lo comento de manera personal, porque la mayoría de las veces cuando nos consultan es, ¿qué equipo pongo? ¿O qué tipo de tecnología? Y yo creo que tendríamos que ir un poquito más hacia atrás, ¿no? Es decir, ¿qué más debo de preguntar a mi paciente? ¿Qué otras terapias o con quién otro especialista lo tengo que referir? ¿O qué más agregaría? No sé si quisieran agregar algún otro comentario, alguna otra pregunta que hayan visto interesante dentro del chat. Agradecemos, creo que está muy activo el chat y eso me da mucho gusto que dio pie a mucha discusión. No, pues a mí me encanta la discusión, me encanta que todos tengan su punto de vista, de las personas que están aquí participando. Hay muchos diferentes puntos de vista, pero eso me hace saber y entender que a todos nos importa que el paciente al final quede bien, ¿no? Que mejore su calidad de vida y que mejore su vida en sí, porque eso es lo que hacemos en audiología, en foniatría o en audioprotesismo, ¿no? Si eres audioprotesista, trabajar con otros especialistas y no solamente abordar tú el paciente solito o solita, sino que hacer las preguntas necesarias y trabajar de nuevo estoy repitiendo, con otros especialistas que te van a poder ayudar. Y bueno, pues a mí me encantan todas estas discusiones con ustedes. También quería decirles que muchos de ustedes también tienen preguntas más técnicas sobre la adaptación a audífonos y sigue en pie mi plan de tener el masterclass con Joe sobre la adaptación de audífonos y les voy a enseñar todo sobre compresión y cómo seleccionar el audífono y todo esto en una serie de 6 cursos a través del resto del año.
y espero que me puedan acompañar. Listo. Y también abro la Y invitación para estaremos. que nos envíen casos, Esperemos hacerlo esto de manera frecuente. Y a mí sobre todo me apasiona cuando son casos reales, porque pues ahí todavía como que ya ponerle una cara, el que ya tengas información, también lo hace más interesante. Entonces también si tienen algún caso que quisieran compartirnos, por favor, háganoslos llegar y evidentemente vamos a poner anónimo al paciente. Si ustedes desean que esté anónimo también, el punto es en que entre todos podamos enriquecerlo. Cari, Aida, Marta, ¿quisieran agregar algo más? Pues nada más complementar de la variedad de recursos que tenemos para toda la rehabilitación de nuestros pacientes. Muchas veces nos quedamos en una sola cosa, si no, esto, lo otro, pero hay una gran variedad de recursos que ya tenemos e incluso tecnológicos que podemos aprovechar dependiendo cada caso. Entonces, más que nada quería complementar para cerrar este foro de discusión que NED creó y pues interesantísimo, NED. Gracias. Muchas Gracias gracias. a ti, Cari. Ned. Aida, Marta. Sí, Ned, no, pues interesantísimo. Creo que no es solamente lo que nosotros estamos pensando, sino lo que nuestros clientes a nivel de toda Latinoamérica nos están manifestando en el chat. Estos espacios son muy enriquecedores para todos. Me pareció muy válido un comentario que tú hiciste ahora, Ned, con relación a que nosotros como que nos encasillamos con lo que ya siempre hacemos y esto nos abre la mente a todos de posibilidades adicionales. Entonces, muchas gracias por este espacio. Ojalá sean muchos más. Y bueno, muy rico, muchas gracias. Gracias, Aida. Marta. No, pues me gustó mucho también y lo único que te recomiendo es que ya pongas la fecha del siguiente, porque hay muchos casos pero así que podemos llevarnos hasta 1 hora, ¿no? Con un caso. Yo creo que con el primero nos podríamos extender, pero nos apuramos porque había 3. Pero sí, está muy bien y me gustó cómo lo llevaste. No, pues gracias a ustedes por sus comentarios. Creo que eso lo hace muy enriquecedor y creo que ese tipo de discusión que no confronta, sino que justamente ayuda y construye, es la que siempre estamos buscando. Muchas gracias a todos también por sus comentarios. Sí, lo vamos a seguir haciendo. Yo los invitaría a eso, a que nos manden casos y sobre eso empecemos a trabajar. Evidentemente podemos irle ahí como dando más detalles, que hacerlo como ya una manera estructurada para podamos enriquecer y me atrevo a decir, incluso también poder invitar a algunos de ustedes a que contribuyan a esta discusión, que también sería muy interesante para que no nos estén viendo siempre a nosotros, también vean caras nuevas y que se agreguen a esta discusión. No sé qué piensan, compañeros, con esta idea que se me acaba de ocurrir ahora, invitar a alguien para este tipo de discusiones también. Me encanta, me encanta. Chévere. Perfecto, pues bueno, yo... Cari, ¿cuál es el siguiente curso que vamos a tener? ¿Cuál es el tema, Cari? Sí, el próximo curso es el próximo jueves 20 y es acerca de configuración para el éxito. Este es un curso que Joe creó y lo hemos ido mejorando y perfeccionando con el tiempo. Va a ser acerca de programación. Disculpen la música de fondo, no sé quién está marcando como loco, pero seguro uno de ustedes, esperemos. Pero bueno, esperemos que nos acompañen el próximo jueves 20 de mayo para platicar acerca de configuración para el éxito. Súper. Muchas gracias, Cari. Gracias. Pues vean, si así desvelados y todos fluyó, imagínense cuando ya estemos bien más despiertos. No, yo ya hasta me desperté. Sí. Pues listo, compañeros. Muchas gracias a todos y a todas por estar conectados aquí. Nos vemos para la siguiente webinar, el siguiente foro y la siguiente con Cari. Un saludo y un abrazo a todos. Cuídense mucho todos. Igualmente, cuídense. Los queremos. Los queremos, gracias. Bye, bye.